En el gran imperio de los Sortianos, una poderosa raza alienígena, una celebración real. Se suponía que traería alegría. Emperador Selker, gobernante del vasto imperio sortiano, se puso de pie ante su gente mientras anunciaba el nacimiento de su hija, la princesa Bea, pero en lugar de vítores solo hubo silencio. Susurros llenaron el gran salón, los nobles intercambiaron miradas inquietas. Algo andaba mal. Cuando los médicos reales examinaron a la princesa, descubrieron la verdad de que era ciega. La ceguera era rara entre los sortianos y para ellos era una maldición, un signo de debilidad. El imperio valoraba la fuerza, inteligencia y poder. Un gobernante tenía que ser fuerte, pero ¿cómo podría liderar una princesa ciega? La gente creía que traería desgracias al imperio. La alegría se convirtió en decepción. Su hija, el cabello al trono, estaba ahora un problema. Que él todavía la amaba, pero el imperio no lo hizo a medida que pasaban los años. Villa creció en el palacio real, escondido de la mayor parte del mundo. Le dieron lo mejor, tutores, pero muchos dudaban de que alguna vez pudiera gobernar. Sin embargo, no se veía a sí misma como débil. Aunque no podía ver, sus otros sentidos se agudizaron. Pudo escuchar los susurros más tenues de conspiraciones judiciales, siente los cambios más pequeños en el aire y siente las emociones a través de las voces de la gente. Ella sabía que los sirvientes la molestaban, pero los nobles la temían a ella y a su padre. Kind la vio como una carga. Cuando llegó a la edad del matrimonio, surgió un problema. La ley sortiana establecía que un cabello real debe casarse con un noble fuerte o un gobernante poderoso de otro mundo. El emperador esperaba que un matrimonio asegurara la posición de Villa, pero nadie quería casarse con una princesa ciega. Las propuestas llegaban y luego desaparecían una vez que los pretendientes se enteraban de su condición. Príncipes y generales de toda la galaxia rechazaron la oferta. Algunos incluso se rieron de la idea de que querían una esposa que pudiera ver las estrellas, no uno que vivió en la oscuridad. Desesperado, Emperador Selker hizo un anuncio impactante: quien se case con la princesa Bella recibirá riqueza más allá. La imaginación aterriza, poder y un lugar alto en el imperio, pero incluso con esta oferta nadie dio un paso adelante. Los días se convirtieron en semanas. El silencio de los posibles pretendientes fue más fuerte que cualquier batalla. Que la corte comenzó a susurrar: tal vez el imperio estaría mejor sin ella. Todo lo que escuchó: la lástima en sus voces, el miedo en sus palabras, pero ella se negó a dejar que la rompiera. Si nadie la quería, entonces que así fuera. Ella viviría su vida en sus propios términos. Pero luego sucedió algo inesperado. Un humano llamado David, un exsoldado y explorador, leyó sobre el decreto del emperador. A diferencia de los sortianos, los humanos no veían la ceguera como una maldición. Diferentes, eran adaptables, curiosos y sin miedo a lo desconocido que David tenía. Las guerras luchadas, viajaron a estrellas lejanas y vieron lo mejor y lo peor de los Galaxy, pero nunca había visto una oportunidad como esta, la oportunidad de ser parte de algo más grande, la oportunidad de cambia una vida. Y así, mientras toda la galaxia se alejó de Princesa Feya, David tomó la audaz decisión de casarse con el príncipe princesa. Cuando David llegó al palacio sortiano de la corte, estaba aturdido. Un humano, una especie que muchos todavía despreciaban al casarse con una princesa. Los nobles se rieron, algunos lo insultaron, otros simplemente sacudieron la cabeza con incredulidad. Pero David no temía su juicio. Dio un paso adelante, miró al emperador y dijo con voz firme: acepta tu oferta, me casaré con la princesa F. Y con esas palabras el destino de el imperio soriano y la galaxia comenzaron a cambiar. Los grandes salones del Sortian Palacio nunca había sido tan silencioso. Nobles, guerreros y consejeros reales se quedaron congelados. Mientras miraban al hombre que acababa de hablar, un humano se casaba con la princesa Bella. Era inaudito que David se mantuviera erguido con los ojos marrones firmes mientras miraba al poderoso emperador sortiano. Él no era un príncipe, ni un noble, ni un gobernante rico. Era solo un humano, una especie aún vista como joven e impredecible por los grandes imperios de la galaxia. Sin embargo, aquí se ofrecía a casarse con una princesa a la que nadie, si no quería que el emperador Kelker estudiara al hombre antes que él, era más alto que la mayoría Sortian, pero carecían de la piel blindada o los ojos brillantes de su especie. Los humanos eran diferente, frágil en cuerpo pero fuerte en espíritu. ¿Podría este humano ser realmente un digno esposo para su hija? El silencio se rompió por la risa. Un noble en la parte de atrás se burló: ¿es esto una broma? Los humanos se atreven a pararse donde los reyes. Se han negado. Más voces unidas en susurros. Su incredulidad. Algunos se burlaron de David, otros lo acusaron de codicia. Seguramente él solo quería las riquezas prometidas en el decreto de matrimonio, pero David mantuvo la calma. Estaba acostumbrado a ser subestimado en toda la galaxia. Los humanos eran vistos como criaturas impredecibles capaces de
Grandes logros, pero siempre dudado por otras especies que había enfrentado antes en peligro. Pero esto era diferente, este no era un campo de batalla, esta era una corte de poderosos gobernantes que lo veían como nada más que un tonto desesperado. Finalmente Emperador Exele levantó la mano silenciando los murmullos humanos. ¿Entiendes lo que eres? Pidiendo que su voz profunda resonara en la cámara. Este no es un simple acuerdo. Si tomas a mi hija como esposa, debes honrarla, protegerla y mantente a su lado en todos los desafíos. Esto no se trata solo de riqueza. David asentí. Entiendo a su majestad y acepto que el emperador se volviera hacia él. Hija que había estado en silencio todo este tiempo. La princesa Bella se sentó en su trono. Ella, ojos azul pálido sin ver, pero llena de curiosidad, había escuchado la voz de David. Confianza constante sin dudarlo, era la primera vez que un hombre hablaba sobre ella sin piedad en su tono. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué deseas? Para casarme, David exhaló eligiendo sus palabras con cuidado. Porque veo valor en cosas que otros ignoran y porque creo que somos más de lo que otros piensan de nosotros. Vila guardó silencio durante mucho tiempo. Momento luego, para sorpresa de todos, ella dio una pequeña sonrisa. Muy bien. Se tomó la decisión de un nuevo comienzo. Las palabras se extendieron por todo el imperio como un reguero de pólvora. La princesa ciega, no deseada por todos, había encontrado un marido humano. La noticia causó indignación en muchas familias nobles. Algunos lo vieron como una vergüenza, mientras que otros fueron simplemente divertido. La idea de que un ser humano formara parte de la familia real era ridícula a ellos, pero se había tomado la decisión. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. A David se le dio una habitación en el palacio. Aunque estaba claro, la mayoría del personal no sabía qué hacer con él. Los guardias lo vigilaban con sospecha, que los sirvientes susurraron a sus espaldas y los nobles lo trataron como a un extraño. Una noche, mientras caminaba a través de los jardines del palacio, un joven noble sortiano se enfrentó a él. ¿Perteneces aquí, humano? El noble se burló de ti. Eres débil y tu especie es tonta. Tú realmente creo que puedes proteger a nuestra princesa. David conoció su mirada sin miedo. La fuerza no se trata solo de poder, a veces se trata de mantenerse firme, incluso cuando todo el mundo lo está contra ti. El noble se burló y se alejó, pero David conocía el verdadero desafío. Aún no había llegado la primera conversación esa noche. David fue convocado a casa de Bel. Cámara privada. La princesa se sentó cerca de la gran ventana con el rostro tranquilo mientras miraba. Escuché los sonidos de la ciudad afuera. Eres diferente a los demás, ella dijo cuando él entró. Ellos ríete de ti, pero parece que no te importa. David sonrió levemente. He sido un forastero toda mi vida. Esto no es nada nuevo. Villa ladeó la cabeza. ¿Por qué tú? Realmente vine aquí. David respiró hondo. Porque creo en el segundo. Posibilidades para los dos. Sube. Estuvo callado por un momento antes de asentir. Y luego veamos si estás justo afuera. Las estrellas brillaban intensamente, marcando el comienzo de una nueva Capítulo 1 que cambiaría el destino del imperio para siempre. La noticia se extendió por toda la galaxia como reguero de pólvora. El humano había aceptado casarse con la princesa ciega de Sortian, una especie conocida por su imprevisibilidad, su terquedad y sus extrañas formas, convirtiéndose ahora en parte del imperio más poderoso del sector. La reacción fue inmediata. Muchos nobles de diferentes planetas se burlaron de un humano, el linaje real sortiano. Algunos extranjeros y comerciantes se rieron haciendo apuestas sobre cuánto duraría el matrimonio. Incluso algunos miembros de la propia corte del emperador le susurró con incredulidad que esto era una broma. Pero para David no fueron los juicios de palacio, a pesar de ser aceptado como el futuro de Bel. El esposo David no fue tratado como un miembro de la realeza, con lo que los guardias del palacio lo miraron. Sospecha. Los nobles lo ignoraron. Los sirvientes susurraron a sus espaldas. Algunos incluso trató de ponerle las cosas difíciles a él. Una mañana David se despertó y encontró que sus lecciones programadas sobre la cultura sortián habían sido canceladas. Cuando llegó al comedor que tenía su silla, desapareció misteriosamente. El mensaje era claro, que no lo veían digno, pero David no se quejó, sino que adaptó, memorizó las rutas del palacio en el suyo. Observó la forma en que la gente hablaba y se movía, y cuando un sirviente accidentalmente derramó té caliente cerca de él, simplemente se hizo a un lado tranquilo y sin sacudirse. Su paciencia los confundió. Una noche, durante una reunión real de un alto rango, el general se puso de pie y se burló abiertamente de él. Díganos, humano. El general sonrió sonriente. ¿Qué puede un criatura frágil como tú le ofreces a la princesa Baal? Cayó todas las miradas. Vuelto hacia David, se encontró con la mirada del general y sonrió, entendiendo que el general frunció el ceño. ¿Y qué significa eso? Que David miró hacia la princesa F, que se sentó en silencio al lado de su padre. Significa que no veo ella tan débil,
La habitación se tensó, incluso Bella giró la cabeza ligeramente escuchando. Cuidadosamente David continuó: he peleado guerras, visto destrucción y sobrevivido. Contra todo pronóstico imposible, pero nunca he conocido a nadie tan fuerte como la princesa Villa. La galaxia ve su ceguera como una debilidad, yo la veo como una prueba de su resiliencia. Silencio luego, para sorpresa de todos, Bella sonrió. Bien hablado, dijo en voz baja él. El emperador, que había estado observando el intercambio, se acarició la barbilla pensativamente. El general, claramente irritado, se recostó abajo y por primera vez la corte comenzó a preguntarse si este humano era realmente diferente. Una conversación privada más tarde esa noche, David fue convocado a casa de Belle. La encontró sentada cerca de la gran ventana, como siempre, con la cara vuelta hacia las estrellas. Ella no pudo ver. No eres lo que esperaba ella, dijo David. Sonrió. ¿Qué esperabas? Ella inclinó la cabeza. Alguien que se compadecería. O usarme para tener poder, pero tú tampoco. David se apoyó contra la pared. Porque sé lo que se siente ser subestimado. Guardó silencio por un momento. Luego ella preguntó: ¿te arrepientes de haber venido aquí? David Chow tomó su cabeza. No, vine aquí estar a tu lado, y lo dije en serio durante mucho tiempo. Belle no dijo nada entonces. En un voz tan tranquila que solo David podía oír, susurró: entonces tal vez ustedes. No es un error después de todo. Afuera las estrellas continuaron brillando como si marcaran el comienzo de algo nuevo, algo que nadie en la galaxia esperaba, pero estos eran solo los primeros días. Se convirtieron en semanas, y la presencia de David en el palacio sortiano se convirtió en algo. Los nobles ya no podían ignorar. Algunos todavía susurraban a sus espaldas, algunos todavía se reían de la idea de un humano casarse con una princesa, pero una cosa estaba quedando clara: David no se iba. A diferencia de los otros que habían rechazado a él no la trató con lástima, no la trató con compasión. Ve su ceguera como una debilidad, y lo más importante es que él no temía lo que otros pensó en él, pero Bella seguía siendo cautelosa. Ella había pasado toda su vida siendo tratada tan frágil como alguien que necesitaba protección. Ella había aprendido a confiar en sí misma para no confiar en nadie. Completamente. ¿Cómo podía creer que este humano que había llegado de un mundo lejano realmente la viera como un igual? Así que ella le puso a prueba lecciones en la oscuridad. Una noche, Bella llamó a David a su casa. Habitación privada. Cuando llegó, la habitación estaba completamente oscura, sin luces brillantes. Velas nada. Por primera vez David era el atrapado en el desconocido. Bells. La voz vino de la oscuridad: dices que no me ves tan débil, entonces pruébalo. Camina. Para mí, David dudó. Él sabía que ella lo estaba probando en la oscuridad. Él no podía. Confía en su vista, solo en su oído, sus instintos. Cuidadosamente dio un paso hacia adelante. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil sonido de la respiración de Belle. Escuchó atentamente, enfocándose en su presencia. Lentamente, paso a paso, se movió a través de la oscuridad, usando los sutiles cambios en el aire y los ecos de su propia pasos para guiarlo. Finalmente su mano rozó la de ella. Impresionante. Murmurado: ahora entiendes un poco de mi mundo. David exhaló: que vives en oscuridad, pero eso no significa que estés perdido en ella. Por un momento hubo silencio, y luego Bella habló con su voz más tranquila esta vez. La mayoría de la gente no entiende. Que David sonrió. Tal vez ellos no, pero yo sí, y por primera vez Bea se permitió creer que él significaba una nueva comprensión. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Belle comenzaron a confiar en David, no completamente, todavía, pero lo suficiente como para dejarlo. En su mundo compartió cosas que nunca antes le había contado a nadie. Como memorizó los pasos en el palacio, contándolos. Como podía saber cuando alguien estaba mintiendo por la forma en que su voz dudaba, de cómo sabía cuando alguien tenía miedo solo por su respiración. A cambio, David compartió historias de Heirs of Human Resilience, sobre cómo su gente había sobrevivido contra probabilidades imposibles que él contó. Ella sobre música, sobre arte, sobre cómo los humanos usaron la emoción para ver el mundo incluso sin sus ojos. Un día él tomó su mano y se la puso en el pecho. Es como los humanos sienten la música. Él dijo que ella sintió el ritmo constante de los latidos de su corazón. Fuerte e inquebrantable, era algo que nunca había experimentado antes. Extraña. Ella susurró, pero no desagradable, la creciente amenaza, pero no todos estaban contentos. Su creciente vínculo en las sombras del palacio. Un grupo de nobles bañados con disgusto. Un humano estaba ganando influencia sobre la princesa y no lo permitirían. Uno de ellos, un funcionario de alto rango, le susurró a otro que esto debe terminar. La princesa debe ver que no se puede confiar en los humanos. Se puso en marcha un plan peligroso. Invitación. Una noche, David recibió una invitación de un noble señor. El mensaje fue simple: ven a mi finca, hablemos de tu lugar en el imperio. David
No tenía motivos para sospechar peligro. En todo caso, esta podría ser una oportunidad para ganarse el respeto, pero Bella se sintió incómoda. Tenga cuidado. Ella advirtió que no todos los que te sonríen son amigos. David se rió entre dientes. Sobreviví peor. Sin embargo, cuando se fue a la finca del noble, Villa no pudo evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal y ella estaba. Justo algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. David llegó a la finca del noble justo antes del atardecer. La gran estructura parecida a un palito se erguía rodeada de un azul brillante. Linternas que parpadeaban a la tenue luz. Fue recibido por dos guardias hortianos, sus expresiones ilegibles. Noble bien vestido dio un paso al frente, una sonrisa educada en su rostro. Bienvenido, humano, y... Soy el señor Sar, es un honor tenerte aquí. David lo estudió cuidadosamente. Algo en su voz se sintió demasiado suave para ensayarlo, pero asintió y... Dentro del salón de banquetes había extravagantes docenas de invitados alienígenas sentados alrededor de una larga mesa. Lleno de alimentos exóticos, frutas extrañas, bebidas brillantes y carnes humeantes rellenas. El aire con una mezcla de aromas dulces y especiados. Lord Sar hizo un gesto a David para que... Siéntese, diviértase, deseamos comprender más sobre usted y su... intenciones con nuestra princesa. David mantuvo la calma, sabía que esto no era solo una cena sencilla, fue una prueba. Cogió una extraña fruta morada y tomó un morder. Era amargo, pero no desagradable. Tragó y miró a su alrededor. Por lo que desea. Para entenderme, le preguntó al señor Sar. Asintió con la cabeza. De hecho, eres el primer humano en párate tan cerca de nuestra familia real que algunos ven que esto es sobre. David sonrió. Porque soy humano. El noble se rió entre dientes. Porque eres diferente. El otro Jeu. Los invitados observaron con interés sus ojos brillantes, estudiando cada movimiento de David. Podía sentir la tensión en el aire, pero... él no dejó que se notara. Dime, David. Lord Sar continuó bebiendo su bebida. ¿Realmente crees que perteneces a nuestro imperio? David conoció su mirada. Que no es para mí. Decidir eso es para que la princesa Fel y el emperador decidan. Algunos. Los invitados murmuraron entre ellos. La cortés sonrisa del señor Sar no se desvaneció, pero... David pudo ver la agudeza detrás de esto. ¿Y si los nobles no aprueban a David? Se recostó en su silla. Entonces supongo que tendré que demostrarles que estaban equivocados. Silencio. Algunos invitados intercambiaron miradas sin miedo, sin vacilación. Este humano no era. La débil sonrisa del señor Sar se tensó. Interesante. La copa envenenada. La cena continuó, pero David permaneció en guardia. Notó como ciertos nobles hablaban en silencio. Tonifica como los guardias de la puerta se endurecían cada vez que movía algo que no estaba bien. Entonces se acercó un sirviente. Con una bandeja de bebidas se colocó una copa de oro antes de que David. Lord Sar levantara su copa y brindó por nuevos comienzos. David levantó su copa, pero lo hizo. No bebió. En cambio, miró la advertencia de Bell que se repetía en su mente. No todos que te sonríen son amigos. Cuidadosamente giró la copa en sus manos. La superficie era lisa, pero algo desprendía un ligero aroma apenas perceptible. Veneno. Había visto este truco antes en otros planetas, una acción lenta sin olor. Veneno que debilitó el cuerpo, haciéndolo parecer una enfermedad en lugar de un ataque. David no reaccionó. En cambio él sonrió y fingió beber un sorbo antes de dejar caer la taza. Con un buen trago, dijo casualmente que Lord Sar lo observaba. De cerca. ¿No deseas terminarlo? David se encogió de hombros. Perdóname, bebo despacio. Un hábito de mis viajes. Los ojos del noble se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada. David sabía que había evitado la trampa. Por ahora un aliado inesperado después de la cena. Un sirviente se acercó en secreto a David cuando se marchaba. El joven Sortian miró nerviosamente a su alrededor antes de... susurrando. No vuelvas aquí, quieren quitarte. David frunció el ceño. ¿Por qué advertirme? El sirviente dudó. Porque no todos estamos de acuerdo con ellos que la princesa se merece una oportunidad y tú podrías ser el único que realmente esté a su lado. David asintió entendiendo. Gracias. Cuando salió, sabía una cosa por la que... cierto que esto ya no se trataba solo de matrimonio, era una batalla y él no tenía intención de perder. Una amenaza silenciosa. De regreso al Palacio Real, Bell sentado junto al ventana esperando. Ella había estado inquieta desde que David dejó. Algo sentido. Aunque estaba equivocada, no pudo explicar por qué. Entonces escuchó pasos que se acercaban. David preguntó volviéndose hacia la puerta. Los pasos se detuvieron y luego un diferente. La voz no habló. Princesa, puede que no regrese en absoluto. Los dedos de Bell se acurrucaron en puños. Ella sabía que la voz señor Sar. Una fría realización se apoderó de ella. David estaba en peligro y ella tuvo que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pasillos tenuemente iluminados de la finca noble. Su mente acelerando había evitado el veneno,
Pero el peligro estaba lejos de terminar, los nobles no se detendrían hasta que él fuera eliminado de la imagen de forma permanente a medida que se acercaba a la salida 2. Los guardias hortianos se interpusieron en su camino, sus ojos brillantes, estaban fríos sus manos. Descansando sobre sus armas, el señor Sarn desea hablar contigo nuevamente. Uno de ellos dijo que David sabía lo que eso significaba si regresó, no saldría vivo, tal vez la próxima vez respondiera con una sonrisa sonriente. Luego, sin previo aviso, agarró una estatua decorativa cercana y la estrelló contra la cabeza del guardia más cercano. El otro guardia tomó su arma, pero David estaba más rápido, torció el brazo del alienígena, forzando el arma de su agarre y lo noqueó con un golpe rápido en la nuca. No hay tiempo que perder. David corrió por el pasillo detrás del gritos de alarma llenaron el aire más. Venían guardias, necesitaba una salida rápido. Bea, vuelve a actuar en el palacio. Bea se sentó rígidamente en su recámara, sus dedos se enroscaron fuertemente alrededor de la tela de su vestido que Lord Sa había dejado después de su palabras crípticas, pero su mensaje era claro: David estaba en peligro. Ella volvió la cara hacia la puerta guardia. Entró el soldado sortiano. Sí, princesa, prepara mi transporte, voy a la finca del señor Sar. El guardia dudó. Princesa, el emperador no ha dado permiso. No necesito permiso para proteger lo que es mío. La voz de Bel era aguda al mando. Muévete ahora. El guardia se inclinó rápidamente y corrió a seguir sus órdenes. El corazón de Bel, golpeada por primera vez en su vida, estaba dando un paso adelante, no como una princesa necesitada de protección, pero como alguien dispuesta a luchar por otra, y ella no fallaría en una lucha desesperada. David llegó al patio, pero escapar no fue tan sencillo. Un grupo de guardias armados bloquearon la puerta principal. Su armas dirigidas a él rendirse. Una de ellas ordenó a David apretar los puños con los que había luchado en peores situaciones. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una fuerte explosión sacudió él. Tierra. Los guardias se confundieron cuando un barco de transporte real aterrizó con fuerza. En el patio, sus puertas se abrieron deslizándose desde adentro, sonó una voz familiar. David entra en V. Sin dudarlo, David corrió hacia el barco. Los guardias abrió fuego, pero zigzagueó evitando las explosiones de bloques. Justo cuando llegaba al rampa, un guardia se abalanzó sobre el David. Apenas logró bloquear el ataque, pero él alien era más fuerte. Lucharon por el control hasta que sonó un disparo de pulso. El guardia se derrumbó. David se volvió conmocionado. V se quedó allí sosteniendo el pequeño blaster, aunque ella no podía ver que ella había apuntado perfectamente. Ella sonrió. Puedo ser ciego, pero no estoy indefenso. David sonrió. Recuérdame que nunca dude de ti. Saltaron al transporte. El piloto, uno de los guardias leales de Bel, de inmediato despegaron escapando de la finca antes de que pudieran llegar los refuerzos que tenían hecho por ahora un momento de la verdad. De vuelta en la seguridad del palacio, David y Bella se sentó en su habitación recuperando el aliento. «¿Me salvas?», dijo David, sacudiendo la cabeza. No esperaba que Villa sonriera débilmente. «Te lo dije. No te veo débil y no dejo que la gente que me importa caiga en peligro». David la miró fijamente. «¿Te preocupas por mí?». Por un momento Bella vaciló y luego lentamente ella tomó su mano. «Sí», susurró. David sintió que el calor se extendía a través de él. Había venido a este mundo esperando rechazo, esperando lucha. Pero ahora, sentado al lado de la princesa que lo había arriesgado todo por él, se dio cuenta de que algo era más que solo una alianza. Este fue el comienzo de algo mucho mayor, una guerra en él. Sombras, pero sus problemas no habían terminado. En otro lugar del palacio, el señor Sar estaba de pie ante un grupo de nobles de alto rango. Sobrevivió su expresión dark de Human. Uno de ellos gruñó. Los ojos de Sar brillaron con fría furia. «Sí, pero este no es él». Poner fin a los nobles murmurados entre ellos. «Si la princesa realmente ha elegido al humano, entonces debemos tomar una acción más directa». Sara sintió con la cabeza. «El emperador debe ver al humano como una amenaza y si eso no sucede», su sonrisa se volvió cruel, «lo eliminaremos». A la mañana siguiente, David y Bella se presentaron ante el emperador en la gran sala del trono. Enormes pilares de una piedra azul brillante se alineaba en el pasillo y en el otro extremo estaba sentado el gobernante del imperio sortiano, una figura imponente con piel plateada profunda y penetrantes ojos violetas que los nobles también habían reunido, susurrando entre ellos que querían que el humano se fuera y ahora era su oportunidad. «David, humano de la tierra», la voz del emperador retumbó. «Fuiste atacado anoche en herencia del señor Sar». ¿Por qué David sabía que esta era una pregunta peligrosa si respondía descuidadamente? Él mismo podría enemistarse con el emperador. Se inclinó levemente y habló con confianza. «Porque algunos creen que no soy digno de estar al lado de la princesa Bea». Los murmullos se extendieron por la habitación. La mirada del emperador no vaciló. «¿Y eres tú
David miró a Vila, que estaba a su lado con tranquila fuerza, y luego se volvió. De vuelta al emperador: eso no me corresponde a mí decidirlo, eso corresponde a Villa decidirlo. La habitación cayó en silencio, los nobles esperaban excusas o miedo, pero David mostró que ni Vela dio un paso adelante. Padre, ya he decidido él. El emperador estudió a su hija cuidadosamente. ¿Crees que este humano es digno de que Vea lo hiciera? No lo dudes. Y la tensión en la habitación se espesó. Algunos nobles apretaron sus puños. Lord Sar dio un paso adelante, su voz suave pero peligrosa: Su Majestad. Esto es inaceptable. Un humano no puede ser parte de la familia real a la que no pertenece. Nuestro imperio. David conoció la mirada de Sark, y sin embargo, todavía estoy aquí. La mandíbula de Sar se tensó, pero antes de que pudiera responder, el emperador levantó la mano lo suficiente como para girar la suya. Mirada penetrante a David: tienes coraje humano, pero el coraje por sí solo no hace uno digno. El emperador mantuvo su imponente presencia llenando la habitación. Si deseas permanecer al lado de mi hija, debes demostrar tu valía de la manera tradicional. David frunció el ceño. La forma tradicional en que la expresión del emperador era ilegible. Enfrentarás las pruebas del imperio, solo entonces veremos si eres realmente lo suficientemente fuerte. El noble. Sus ojos brillaban de satisfacción. Las pruebas no eran solo un prueba de que eran una sentencia de muerte. Los juicios comienzan esa noche. Vela se sentó con David en su recámara, sus manos apretándose alrededor de las suyas. No tienes que hacer esto, ella susurró, que ningún humano ha hecho nunca. Enfrentados a las pruebas, están diseñados para llevar a los guerreros a límites y fallas. David apretó suavemente su mano y no fallará. Ella podía escuchar la determinación tranquila en su voz. La asustaba. Ellos quieren que mueras, David, ellos quieren que te vayas, se rió entre dientes. Sí, me di cuenta de que Bel apretó el agarre. Esto no es una broma. La sonrisa de David se desvaneció y él la miró. En serio, lo sé, pero si esto es lo que se necesita para probarme a mí mismo, lo haré. Había pasado toda su vida diciéndole que era débil y ahora la única persona que realmente la veía tan fuerte se veía obligada a luchar por su lugar. No quiero perderte, admitió. David se cepilló un mechón de cabello detrás de la oreja, y luego me aseguraré de que no lo hagas por primera vez. Bella se sintió verdaderamente asustada porque en el fondo sabía que las pruebas cambiarían todo al principio. Juicio. El pozo de las bestias. A la mañana siguiente, la arena se llenó de espectadores. Nobles, guerreros e incluso ciudadanos comunes habían venido a presenciar el primer juicio. David se paró en el centro del enorme pozo, el sol abrasador cayendo sobre el frente a él. Una gigantesca puerta de metal retumbó. Un profundo gruñido gutural resonó por la arena y luego un enorme bestia emer, una criatura con una gruesa armadura de púas y brillantes ojos rojos. Era un bestia de guerra sortiana conocida por su ferocidad inigualable. David rodó sus hombros. Geniales, puedo luchar contra un monstruo alienígena de la muerte, solo otro día normal. La bestia rugió y cargó contra David. Apenas tuvo tiempo de esquivarlo ya que su enorme garras atravesaron el aire. El suelo tembló bajo su peso. La multitud vitoreó. Querían sangre. La mente de David trabajaba rápido. No podía luchar contra esta cosa con fuerza, solo tenía que ser inteligente. Esquivó otro ataque y se dio cuenta algo: que los ojos de la bestia eran su punto débil. Su cuerpo blindado estaba casi indestructible, pero su visión estaba desprotegida. David agarró un puñado de tierra y se la arrojó a los ojos a la criatura. La bestia rugió de dolor, azotó salvajemente. Esta era su oportunidad. David corrió hacia la pared, subió unos escalones y se lanzó sobre la espalda de la criatura. La multitud jadeó. Bestia se resistió salvajemente tratando de deshacerse de él, pero David se mantuvo firme con rapidez. Golpes precisos. Golpeó lentamente los puntos de presión en la nuca. Los movimientos de la criatura se debilitaron y luego el silencio. La bestia colapsó. David se puso de pie. Respirando pesadamente, la multitud estalló en shock e incredulidad de que un humano hubiera ganado la primera prueba en las gradas reales. Veo dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta. Ella sostenía, pero en las sombras los ojos del señor Sar ardían de furia. David había sobrevivió, pero las pruebas estaban lejos de terminar y la próxima sería pareja. Más mortífera. La victoria del primer juicio se extendió por todo el imperio como la pólvora que un humano había derrotado en una guerra. Bestia, algo que incluso los guerreros hortianos de la temporada lucharon por hacer, pero David tenía sin tiempo para celebrar el segundo juicio. Estaba a punto de comenzar. Se paró en la entrada de un enorme laberinto tallado en la ladera de una montaña. Las paredes se extendían. En lo alto del cielo hay superficies cubiertas de habitaciones brillantes que latían con energía. El funcionario de Poran dio un paso adelante con su voz resonando en la arena. Él
El segundo juicio comienza, ahora las reglas son simples: sobrevive al laberinto y alcanzado. La salida, pero cuidado, el laberinto está vivo. David respiró hondo. Aquí vamos. De nuevo, las pesadas puertas de piedra se abrieron sin dudarlo. David entró. Tan pronto como cruzó el umbral, la entrada se cerró de golpe detrás de él. No había vuelta atrás. Atrapado en la oscuridad, el laberinto estaba inquietantemente silencioso. Alto. Las paredes se cernían sobre él, proyectando largas sombras. Extrañas tallas bordeaban los caminos. Sus patrones se retorcían y cambiaban como si lo estuvieran observando. David se movía con cautela, dando pasos lentos y medidos. Había jugado suficientes juegos de estrategia para saber que correr a ciegas era una mala idea y... Un clic distante resonó en el aire. Su instinto le gritó que moviera a David. Se zambulló hacia un lado justo cuando las púas de metal se dispararon desde el suelo donde había estado parado. Exhaló bruscamente. Trampas, por supuesto. Siguió adelante estudiando cuidadosamente el suelo, las paredes. Cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. El laberinto estaba diseñado para matar, pero él no lo estaba. Iba a dejarlo ganar. Entonces, las paredes comenzaron a moverse. Una persecución mortal, una profunda. El sonido retumbante llenó el aire mientras los muros de piedra se movían, cerrando caminos y abriendo nuevos. David maldijo en voz baja. El laberinto estaba cambiando y... No fue al azar lo que llevó a encontrarse con él en algún lugar. Un gruñido escalofriante resonó desde las sombras. El corazón de David latía con fuerza. Él no estaba solo a la vuelta de la esquina. La criatura emergió. Era diferente a todo lo que había visto antes de que su cuerpo fuera largo y con forma de serpiente, pero cubierta de placas metálicas dentadas. Sus brillantes ojos rojos se cerró sobre él y su boca se abrió para revelar hileras de dientes afilados como navajas. David dio un paso atrás. Tienes que estar bromeando. La criatura se abalanzó sobre David. Esquiva rodando hacia un lado. Cuando las mandíbulas de la bestia se cerraron donde acababa de pararse, se puso de pie y corrió. El laberinto se retorció y cambió a medida que corría, forzándolo a tomar nuevos caminos. No tenía idea de a dónde iba, pero detenerse no era una opción. La bestia era rápida y se estaba poniendo al día burlando. La mente de David funcionó rápidamente. No pudo escapar de la criatura para siempre. Necesitaba un plan. Cuando dobló otra esquina, notó algo: que uno de las paredes tenían pequeñas grietas que lo atravesaban como si se hubiera debilitado con el tiempo. Una idea provocó que David patinara hasta detenerse y se girara para enfrentar al monstruo. Vamos. Feo, veamos qué tienes. La bestia rugió y cargó en el último segundo. David se zambulló hacia un lado. La criatura no pudo detener su impulso. Se agrietó, se estrelló de cabeza contra la pared agrietada. Por un momento no pasó nada. Luego el muro se derrumbó y los escombros cayeron, enterrando a la bestia bajo un pesado polvo de piedra. Llenó el aire. David tosió y miró a través del silencio de los escombros que se asentaban. Dejó escapar un suspiro de alivio. No daba tanto miedo ahora, pero aún no estaba a salvo. Tenía que seguir avanzando a la final. Desafío. Después de lo que parecieron horas de navegar por trampas y callejones sin salida, David finalmente lo vi a la salida. Un enorme arco de piedra se encontraba al final de un largo pasillo brillando con una suave luz azul, pero había un último obstáculo. Guerrero Sortiano se paró frente a la salida armado con una lanza de energía. A diferencia de los otros, no tenía armadura, solo profundas cicatrices cubriendo su piel, prueba de innumerables batallas. El guerrero hiló su lanza y sonrió. Ningún humano deja esto laberinto a menos que me derroten. David apretó los puños. Por supuesto que no tenía armas sin armadura, solo sus instintos, pero eso fue suficiente. El guerrero se abalanzó y David esquivó por poco, evitando la hoja de la lanza. Tenía que tener cuidado con una. Golpeado con esa arma, podría terminar la pelea instantáneamente. El guerrero atacó de nuevo, más rápido. Esta vez David apenas logró bloquear usando su antebrazo para desviar el golpe. El impacto le provocó un dolor agudo. Brazo que no podía ganar con fuerza bruta, pero podía usar el propio poder del guerrero. Contra él, David esquivó otro golpe y agarró el eje de la lanza. Usando el impulso del guerrero, torció y arrancó el arma para liberar al guerrero. Tropezó y David no dudó en dar un golpe sólido al costado de él. Cabeza de guerrero. El sortiano se tambaleó y colapsó. La multitud que miraba a través las pantallas holográficas se quedaron en silencio. David pasó junto al guerrero caído y caminó por la salida que había ganado. Victoria y peligro. La arena estalló en caos. Un humano había completado el segunda prueba en las gradas reales. Las manos de Bell temblaron. Él lo había hecho. Él había sobrevivió. Pero no todos estaban contentos. Lord Sarn apretó los puños. Su expresión oscura de rabia. Este humano es un problema. Uno de los nobles a su lado, inclinados. ¿Interferiremos? Los labios de Sar se curvaron en una sonrisa cruel. Aún no la
El juicio final lo manejará mientras David se paraba en la arena recuperando el aliento. Sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, algo se acercaba y era peor que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes de la. Todo el imperio contuvo el aliento. David había sobrevivido a 2 pruebas imposibles que había tenido. Derrotó a una bestia de guerra, burló a un laberinto mortal y derrotó a un guerrero sortiano en combate. Ahora solo quedaba un desafío, la prueba final en la que David se paró. Centro de la gran arena, su cuerpo dolorido por las heridas y el agotamiento antes. El emperador se sentó en su trono, observando con una expresión tranquila, pero ilegible a los nobles y guerreros. Llenó las gradas ansiosas por ver cómo este humano cumpliría su final. Vela se puso de pie. La caja real, sus manos apretadas con fuerza, quería creer que David sobreviviría, pero esto era lo más peligroso. Prueba de todo. Un profundo ritmo de tambor resonó en la arena. El emperador puso su voz llevada a través del espacio como un trueno. David de la tierra, has demostrado tu fuerza e ingenio, pero un guerrero es más que habilidad. Un verdadero guerrero debe entender el sacrificio. David permaneció esperando en silencio. El emperador levantó la mano. El juicio final es simple. La arena. El piso tembló, una sección del suelo se abrió revelando una plataforma que se elevaba. Debajo había 2 figuras, una era un prisionero sortiano, un criminal por la mirada de él. El estómago del otro David se tensó. Fue vil. A ella miró calma, pero David pudo ver la tensión en su cuerpo. La mirada del emperador te endureció. Debe hacer una elección. Puño de David apretó los puños. ¿Qué tipo de elección hizo el emperador? Señaló al prisionero que este hombre es un traidor al imperio al que le ha quitado la vida. Y traicionado a su propio pueblo, es condenado a muerte. Y luego el emperador le hice un gesto a Bela. Mi hija es ciega y muchos la consideran débil. Si ella permanece a tu lado, ella siempre estará en peligro. El corazón de David palpitó. La voz del emperador se enfrió. Si realmente deseas estar a su lado, entonces debes demostrar tu resolución. A. Warrior dio un paso adelante, entregándole a David una espada sortiana con la que pulsaba el arma. Energía zumbando en sus garras. Mata al prisionero o mata a Vila. Un silencio conmocionado llenó la arena. Los ojos de Bel se abrieron ligeramente, aunque ella no habló. Noble sonrió. Pensaron que habían ganado. David sintió una tormenta de emociones estrellarse dentro de él. Esto era una trampa. Si se negaba a elegir, el emperador podría decidir que él era indigno. Si elegía mal, perdería todo lo que apretaba. La espada. Luego respiró hondo. No. La mirada del emperador se agudizó. No, David. Levantó la vista llena de determinación. No jugaré tu juego. Los susurros se extendieron por la multitud. La expresión del emperador permaneció ilegible. Explique. David dio un paso adelante, dejando caer la espada al suelo con un fuerte sonido metálico. Un verdadero guerrero no prueba él mismo al elegir a quien matar, se demuestra a sí mismo al elegir a quien proteger. La arena cayó. David volvió al emperador su voz inquebrantable. No haré daño a una persona inocente para demostrar mi valía y no lo haré. Dañe a V porque ella es más fuerte de lo que ninguno de ustedes se da cuenta. De que los labios de Bel se separaron. Ligeramente sorprendido, David dio otro paso adelante. Párate alto. Si eso significa fracaso en tu juicio, entonces que así sea. La tensión en el aire era espesa. Algunos de los nobles se burló esperando que el emperador derribara a David por su desafío, pero entonces el emperador hizo algo no inesperado. Se rió un profundo estruendo. Risa que resonó por la arena. El noble miró conmocionado. La risa del emperador se desvaneció y miró hacia abajo. David con algo nuevo en sus ojos. Respeto, has pasado la prueba final. La multitud estalló en fantasmas. David parpadeó. Espere lo que el emperador. La expresión era tranquila. El propósito de esta prueba no era ver si podías matarlo. Era para ver qué tipo de hombre eres realmente. David exhaló lentamente. El emperador se mantuvo erguido, su voz llevando sobre la arena. David de la tierra, que has probado. Tú mismo eres digno, ya no eres un extraño a partir de esta estancia. Adelante, eres un guerrero del imperio. Sortián. La multitud rugió con reacciones encontradas. Algunos vitoreó, a algunos indignados. Bela sonrió con orgullo brillando en su rostro, pero no todos estaban felices. En las sombras el rostro del señor Zar se retorció de rabia. Su plan había falló, pero aún no había terminado cuando el emperador se volvió para dejar la mano de Zar movida a su hoja oculta. Sus ojos ardían de odio. Lanzó el agudo destello de su arma. Brilló en el aire apuntando directamente a la espalda del emperador, pero antes de que pudiera atacar, David se movió en un desenfoque. Agarró la espada caída del suelo e interceptó el ataque. El metal chocó contra el metal y un sonido metálico agudo resonó en el aire. En los ojos de Zar se ensanchó en estado de shock cuando David giró su arma desarmándolo con un rápido movimiento. El emperador volvió la mirada oscureciendo la RAE. Los nobles jadearon mientras la guardia pululaba
Al apoderarse del traicionero señor Sarluchó, su voz se llenó de venom. ¿Dejarías que un humano gobierne al lado de tu hija? Esto es una desgracia para el emperador. Mirándolo fijamente, no Sar, la desgracia es tuya. Con un movimiento de su mano él. Los guardias arrastraron a Sar lejos, el peligro había pasado. David se volvió hacia V, quien dio un paso. Acercándose más a su mano, sus dedos encontraron los suyos y ella sonrió suavemente. Tú lo hiciste. David se rió entre dientes. Sí, supongo que sí. El emperador los miró un momento antes. Asintiendo con la cabeza, te has ganado tu lugar aquí. David, cuida a mi hija. David apretó la mano de V siempre mientras el sol se ponía sobre el imperio. Un nuevo futuro comenzaba él. La princesa ciega y el guerrero humano juntos cambiarían la galaxia. El fin.